Hola, buenos días. Mi nombre es José Antonio Corona, soy dictaminador del Centro Nacional de Farmacovigilancia y vamos a ver lo referente al informe de farmacovigilancia, así como algunas de sus generalidades. Bueno, tomando como base las disposiciones establecidas en el Reglamento de Insumos para la Salud, donde en el artículo 190 bis 1 establece los requisitos que se necesitan para obtener la prórroga del registro sanitario de medicamentos. En su fracción 5 especifica el requisito administrativo en materia de seguridad y pide que la solicitud se acompañe del informe de farmacovigilancia del medicamento en términos de la normatividad aplicable. Cabe mencionar que los titulares de registro sanitario o sus representantes legales en México, apoyados en sus unidades de farmacovigilancia en apego a la legislación en materia de salud, así como en el cumplimiento de la norma oficial 220 SSA-2016, instalación de operación en la farmacovigilancia y sus modificaciones, deben de solicitar el informe de farmacovigilancia. El informe de farmacovigilancia es el documento emitido por el Centro Nacional de Farmacovigilancia, con base en el análisis de toda la información contenida de los reportes periódicos de seguridad, el plan de manejo de riesgos, notificaciones de sospechas de reacción adversa a medicamento, reacción adversa a un medicamento, eventos adversos, ESAVIS o cualquier problema de seguridad relacionado con el uso de medicamentos y vacunas, reportes de seguridad de estudios clínicos e información nacional e internacional relevante. La solicitud del informe de farmacovigilancia deberá hacerla el titular del registro sanitario o representante legal a través del responsable de la unidad de farmacovigilancia al Centro Nacional con base a los tiempos establecidos en los numerales 851 y 852 de la norma oficial de farmacovigilancia y sus modificaciones. Los tiempos son de 240 a 360 días naturales previos al vencimiento de su registro sanitario y de 30 a 60 días naturales previos a la solicitud asociados a las modificaciones que den como resultado la prórroga del registro sanitario. Para el caso de los medicamentos y vacunas que cuenten con registro sanitario y no hayan sido comercializados en el país y necesiten prorrogar, deberán confirmar el estatus de la no comercialización dentro de la misma solicitud del informe de farmacovigilancia con los anexos que les apliquen. El titular del registro sanitario o su representante legal que pretenda prorrogar su registro en nuestro país deberá elaborar y someter un escrito libre ante el Centro Nacional de Farmacovigilancia donde se haga la solicitud de dicho informe. Cabe mencionar que la solicitud del informe deberá hacerse a través del Centro de Integración de Servicios SIS mediante un escrito libre. Esta solicitud se hace por registro sanitario, la cual debe de incluir todas las presentaciones y concentraciones del producto, así como su estatus regulatorio en cada una de ellas, incluyendo las no comercializadas. Esta solicitud del informe de farmacovigilancia deberá de someterse en el idioma español y en formato electrónico. Los anexos solicitados deberán de entregarse en el formato electrónico y en PDF. Además, se debe de someter como anexo la copia simple del registro sanitario e información para prescribir en su versión amplia y actualizada y vigente. Cuando exista alguna cesión de derechos sobre la titularidad del producto o cambios en la razón social, se deberá de anexar el acuse correspondiente emitido por el Centro Nacional de Farmacovigilancia, además de las copias simples de ambos registros sanitarios. En caso de existir algún cambio en el número de registro sanitario, se deberá de aclarar dicha situación en la portada del documento y se deberá de agregar las copias simples de ambos registros sanitarios. En caso de no contar con información para alguno de los apartados que conforman la solicitud de este informe, es necesario que dentro del mismo punto se redacte la justificación correspondiente de la omisión de dicha información. El titular del registro sanitario o representante legal deberán de solicitar el informe de farmacovigilancia mediante un escrito libre dirigido al director ejecutivo de Farmacopea y Farmacovigilancia, el cual deberá de ser entregado a través del Centro de Integración y Servicios SIS. Cabe mencionar que este escrito de sometimiento deberá contener los siguientes puntos.
El motivo de la solicitud del informe de farmacovigilancia. Los días naturales previos al vencimiento del registro sanitario considerados para el sometimiento de la solicitud del informe de farmacovigilancia ante el Centro Nacional, la denominación distintiva del medicamento o vacuna, su denominación genérica o nombre genérico del medicamento o vacuna, el número de registro sanitario, la fecha de vencimiento del registro sanitario, la fecha tentativa de la solicitud de prórroga, así como la forma farmacéutica, las presentaciones del producto, indicando el estatus regulatorio de cada una de ellas, incluyendo aquellas que no se comercializan. El número total de notificaciones de sospechas de reacciones adversas, SAVIS, enviadas al Centro Nacional de Farmacovigilancia en el periodo que comprende este informe, así como los datos completos de la unidad de farmacovigilancia actualizados ante el Centro Nacional de Farmacovigilancia, como nombre del responsable, dirección, número de teléfono y extensión, y un correo electrónico para su seguimiento. En cuanto a la estructura del informe de farmacovigilancia, este debe de contener una portada y esta deberá de presentarse en una hoja membretada por el titular del registro sanitario o su representante legal en México, y este debe de incluir la siguiente información: la denominación genérica, la denominación distintiva, la forma farmacéutica y sus presentaciones, el número de registro sanitario con la fracción, el periodo de tiempo que cubre este informe de farmacovigilancia, así como el número de notificaciones enviadas al Centro Nacional de Farmacovigilancia en el periodo del informe de farmacovigilancia que se está sometiendo. Datos completos de la unidad de farmacovigilancia actualizados ante el Centro Nacional, como son nombre y firma del responsable de la unidad de farmacovigilancia, la dirección completa, número de teléfono y extensión, así como un correo electrónico. Las tablas de información contenidas dentro del informe de farmacovigilancia son en lo referente a los reportes periódicos de seguridad, los planes de manejo de riesgos, los estudios clínicos y las reacciones adversas en población mexicana. Por ejemplo, en lo que se refiere a la tabla del reporte periódico de seguridad, esta deberá de contener el número de reporte periódico de seguridad, así como el periodo que cubre, el número de CIS, así como la fecha de sometimiento y el estatus y el número de pacientes expuestos en México. Para el caso de los planes de manejo de riesgos, en caso de contar con la aprobación de un plan de manejo de riesgos al momento de la solicitud del informe de farmacovigilancia, este deberá de contener también el número de CIS, la fecha de sometimiento, el código de aprobación, así como el tipo de documento, ya sea una aprobación, un reporte anual, un reporte final, y así como los hallazgos de seguridad. Para el caso de los estudios clínicos, se deberá de incluir información de los estudios clínicos, incluyendo los de bioequivalencia que estén abiertos, en curso o finalizados durante el periodo que comprende la solicitud del informe de farmacovigilancia, y esta deberá de contener el número de CIS, la fecha de sometimiento, el código del estudio y el título del estudio. También deberán de presentarse las tablas de reacciones adversas en población mexicana, aquellas que se hayan dado durante la poscomercialización o durante la investigación clínica. Para el caso de la poscomercialización, también se incluye los estudios de farmacovigilancia y se deberá de incluir información de reacciones adversas, sospechas de reacciones adversas, eventos adversos o ESAVIS, o cualquier otro problema de seguridad relacionado con el uso de medicamentos durante el periodo que comprende la solicitud del informe de farmacovigilancia. Para el caso de la investigación clínica, se deberá de incluir la información de eventos adversos de estudios clínicos que estén abiertos, en curso o finalizados, incluyendo los de bioequivalencia durante el periodo que comprende la solicitud del informe de farmacovigilancia. Las tablas de seguridad son aquellas acciones relacionadas con los medicamentos o vacunas. Es decir, el titular del registro sanitario o representante legal deberá de realizar una búsqueda por principio activo en las principales agencias de alta vigilancia sanitaria de los años que se tenga el registro. Y esta información
debe de estar contenida dentro de las tablas, así como las acciones tomadas, la agencia que tomó la acción y un breve resumen con la información. En caso de que el titular de registro o su representante legal en México hayan encontrado alguna alerta o un comunicado de seguridad, este deberá de tener el título de la alerta o comunicado de seguridad, el nombre de la agencia que emitió el documento, la fecha en la que se publicó dicha alerta, colocar el link de la publicación y el resumen breve de la información de la alerta que se generó. Y toda esta información debe de estar contenido dentro de una tabla. También se deberá de presentar una tabla la cual debe de contener información de señales nuevas en curso y cerradas. Solo se deberá de incluir información de señales nuevas en curso y cerradas que se presenten durante el periodo que comprende la solicitud del informe de farmacovigilancia. Y esta tabla se deberá de describir la señal, la fecha de detección, el estado, ya sea nueva, en curso o cerrada, la fecha de cierre si es que aplique, la fuente de la señal, la razón de la evaluación y resumen de la información importante de la señal, así como el método de la evaluación de la señal y cuáles fueron las acciones tomadas o planificadas. En cuanto al resumen de las preocupaciones de seguridad, se deberá de tener una tabla en donde se informe sobre los riesgos importantes asociados con el uso del medicamento, y esta tabla debe contener los riesgos identificados importantes, los riesgos potenciales importantes, así como aquella información faltante. El informe de farmacovigilancia deberá de contener una carpeta de anexos, la cual debe de contener las copias legibles de los siguientes documentos en formato PDF. Copia de los acuses emitidos por el Centro Nacional de Farmacovigilancia, de los RPS o de cartas y o formatos de no comercialización aprobadas por el Centro Nacional de Farmacovigilancia de los últimos 5 años. Para aquellos medicamentos que no deben realizar el sometimiento de los RPS, deberá de anexar un formato PDF portadas de los RPS correspondientes. Copias de los acuses de los estudios clínicos, aviso de autorización, aviso de cancelación, suspensión, descontinuación o reanudación de los estudios clínicos, reporte de seguridad de seguimiento anual, aviso de finalización de etapa clínica o reporte de seguridad final de los últimos 5 años cuando aplique. También deberá contener la copia del oficio de aprobación del PMR o última papeleta de ingreso al SIS cuando aplique, la copia de los acuses de los reportes de las actividades derivadas del PMR cuando aplique, la copia simple del registro sanitario actualizada y vigente, así como una copia de la información para prescribir actualizada y aprobada, y la copia de los acuses del oficio de cesión de derechos emitido por el Centro Nacional de Farmacovigilancia cuando aplique.